Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría verlos de nuevo en nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día absolutamente maravilloso, lleno de buena energía y momentos que los hagan sonreír. Como siempre, es un placer inmenso darles la bienvenida una vez más. Hoy, mis queridos exploradores de lo intrigante, nos embarcaremos en un viaje que me ha cautivado de manera especial. Es un tema que ha estado resonando en mi mente desde hace un tiempo, una pregunta que surge una y otra vez, y que estoy convencido de que a ustedes también les va a despertar una profunda curiosidad. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces doloroso misterio de Demet Özdemir y sus ojos, esa particular hinchazón que a menudo notamos en sus fotografías, en sus apariciones públicas e incluso en entrevistas. Y no se trata simplemente de una cuestión de vanidad o de un detalle estético menor. Lo que vamos a desentrañar hoy es la historia, la narrativa profunda que, sospecho, se esconde detrás de esa particularidad. Vamos a explorar la posibilidad de que esa hinchazón no sea solo un rasgo físico, sino el reflejo, el eco sutil de un incidente terrible que marcó su vida de forma indeleble, un evento que, de alguna manera, parece haber dejado una huella imborrable en su rostro. Así que si sienten esa misma chispa de interés, si son tan curiosos como yo por desentrañar las capas que se esconden bajo la superficie, les invito a que se queden conmigo. Vamos a hacer una inmersión profunda en este misterio. Y por cierto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontramos historias que nos hacen pensar, debates que nos enriquecen y, sobre todo, una conexión especial entre todos nosotros. Sin más preámbulos, comencemos nuestro apasionante viaje. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, cada detalle se convierte en un objeto de escrutinio. Cada aparición pública, cada gesto, cada matiz físico es analizado con lupa por millones de ojos expectantes. Y Demet Özdemir, una de las estrellas más queridas y reconocidas del panorama actoral turco a nivel internacional, no es ni podría ser la excepción. La hemos visto brillar con una luz propia en producciones que han conquistado audiencias globales, como la entrañable Erkenci y la conmovedora Doğu Kaderindir, cautivando corazones con su innegable talento, su carisma magnético y una belleza natural que irradia autenticidad. Sin embargo, hay un detalle que para los observadores más perspicaces y sensibles, salta a la vista de forma recurrente, esa sutil, y en ocasiones más evidente hinchazón en la zona de sus ojos. Y la pregunta que surge de manera casi automática, un eco en la mente de muchos espectadores, es clara y concisa: ¿por qué? Durante un periodo considerable de tiempo, esta particularidad física ha sido terreno fértil para la especulación. Las teorías han proliferado, cada una tratando de dar una explicación plausible. Algunos atribuyen la hinchazón a factores puramente genéticos, a una predisposición natural de su organismo a la retención de líquidos. Otros sugieren que podría ser resultado de un estilo de vida particular, quizás influenciado por los exigentes horarios de una estrella de su calibre, o incluso apuntan a posibles intervenciones estéticas. Y si bien es cierto que todas estas son posibilidades válidas y que cualquiera de ellas, o una combinación de ellas, podría contribuir a la apariencia de sus ojos, hoy quiero que vayamos un paso más allá. Quiero que juntos exploremos la idea, la hipótesis, de que detrás de esa hinchazón ocular, podría residir algo más profundo, algo que trasciende lo meramente físico y que tiene sus raíces en su pasado, en un evento crucial que marcó su vida de una manera profunda y significativa, y que, de una forma casi imperceptible pero persistente, se manifiesta en su fisonomía. Para desentrañar esta posible conexión, debemos retroceder en el tiempo, hacia los cimientos de su vida, hacia su infancia. La infancia de Demet, como ella misma ha compartido en ocasiones, no fue un camino de rosas ni un cuento de hadas. Creció en un entorno humilde enfrentando una serie de experiencias difíciles que, sin lugar a dudas, moldearon el carácter resiliente y la persona extraordinaria que es hoy. Uno de los episodios más dolorosos y que ha sido ampliamente difundido, un punto de inflexión en su vida temprana, es la traumática separación de sus padres. Intentemos ponernos en su lugar, imaginar la edad tan vulnerable que tendría, el impacto emocional devastador que debió ser presenciar el desmoronamiento de su unidad familiar, verse obligada a mudarse, a adaptarse a nuevas realidades, a nuevas dinámicas, todo ello en una etapa de la vida donde la seguridad y la estabilidad familiar son pilares fundamentales. Y si esa dolorosa separación ya era un golpe durísimo, el de Estino tenía reservado otro golpe demoledor. La muerte de su padre, poco tiempo después de la mencionada separación, fue un evento que fracturó aún más su mundo.
Demet tenía tan solo 15 años cuando perdió a su papá. A esa edad crucial, la figura paterna suele ser un pilar de apoyo incondicional, una guía, un referente. Perderlo de forma tan prematura, sumado al trauma de la desintegración familiar, debió haber sido una carga emocional insoportable, un peso que pocos podrían imaginar. Y es precisamente en estos momentos de adversidad extrema, en los abismos de la vida, donde el cuerpo y la mente, en su asombrosa complejidad, reaccionan de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión inmediata y racional. Aquí es donde surge la pregunta que nos impulsa a profundizar: ¿podría ser que esa hinchazón que observamos en sus ojos sea una manifestación física, una especie de huella visible, de esas profundas heridas emocionales que la marcaron? Se dice a menudo que los ojos son el espejo del alma. Y en el campo de la psicología y la medicina psicosomática, existe un consenso creciente sobre cómo el estrés crónico, la tristeza profunda, o el trauma no resuelto, pueden manifestarse en nuestro cuerpo de formas sorprendentes e inesperadas. La retención de líquidos, por ejemplo, un fenómeno fisiológico, puede verse exacerbada y desregulada por los niveles elevados y sostenidos de estrés. La falta de sueño de calidad, algo tristemente común cuando se atraviesan momentos de profunda angustia emocional, también puede tener un impacto directo en la delicada piel que rodea nuestros ojos, volviéndola más susceptible a la hinchazón y a la apariencia fatigada. Profundicemos un poco más en los mecanismos biológicos que podrían estar en juego. Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, nuestro cuerpo, en un intento de defensa, libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Si bien el cortisol es esencial para nuestra supervivencia en momentos de peligro, su liberación prolongada y crónica puede tener efectos perjudiciales en diversas funciones corporales, incluyendo la regulación de los fluidos y la respuesta inflamatoria. Si una persona ha experimentado traumas significativos, especialmente durante etapas críticas de desarrollo como la adolescencia, es muy probable que su sistema de estrés se haya activado de manera sostenida, generando desequilibrios que podrían tener consecuencias físicas a largo plazo, y la zona ocular, con su piel fina y sensible, es a menudo uno de los primeros lugares donde estas manifestaciones se hacen evidentes. Además, el proceso de duelo, la tristeza profunda, son experiencias que, aunque internas, tienen repercusiones muy reales en nuestro bienestar físico. La fatiga abrumadora, la pérdida de apetito, pero también la hinchazón, particularmente en la zona de los ojos, pueden ser síntomas físicos de un impacto emocional significativo. Es como si el cuerpo, de manera instintiva, estuviera intentando retener parte de esa carga emocional, manifestándola externamente, quizás como una forma de procesarla o de alertar sobre la profundidad del malestar. Y si dedicamos un tiempo a observar detenidamente las fotografías de Demet Özdemir a lo largo de los años, podemos notar que esta característica, la hinchazón en sus ojos, ha estado presente en diferentes momentos de su trayectoria. Hay imágenes donde es notablemente más evidente y otras donde parece menos pronunciada, casi imperceptible. Esta variabilidad podría explicarse por una multitud de factores, desde la forma en que fue iluminada en una sesión de fotos específica, hasta su estado de ánimo y nivel de estrés en ese preciso instante. Sin embargo, la persistencia de esta característica, a pesar de los tratamientos de belleza, los cuidados cosméticos o los retoques profesionales que una figura pública de su calibre puede tener acceso, nos invita a pensar que va mucho más allá de algo meramente superficial o temporal. El terrible incidente que la marcó al que hacemos referencia, esa conjunción dolorosa de la separación familiar y la pérdida de su padre, es, sin duda alguna, un trauma profundo y desestabilizador para cualquier ser humano, y mucho más para una adolescente en pleno proceso de formación. Estas experiencias, por su naturaleza impactante, dejan cicatrices. Y no siempre son cicatrices invisibles, a veces se manifiestan físicamente de formas que nos sorprenden. La hinchazón en sus ojos podría ser una de esas huellas, una marca discreta pero elocuente, un recordatorio silencioso de las batallas internas, de las tormentas emocionales que ha tenido que librar y superar. Es verdaderamente fascinante cómo nuestro cuerpo actúa como un archivo viviente de nuestras experiencias vitales. No se trata de buscar culpables ni de caer en dramatismos innecesarios, sino de comprender la conexión intrínseca, la simbiosis profunda, entre nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Demet ha demostrado una valentía admirable al compartir abiertamente las dificultades que enfrentó durante su infancia y adolescencia. Esa apertura no solo habla de su fortaleza, sino también de su increíble resiliencia. Ha sabido canalizar esas experiencias, no como un lastre, sino como un motor poderoso que la ha impulsado a perseguir sus sueños con una determinación inquebrantable.
Pero volviendo a la cuestión específica de la hinchazón ocular, es crucial recordar que en la mayoría de los casos, no existe una explicación única y simplista. Es muy probable que se trate de una compleja interacción de factores. Una predisposición genética sí podría ser un componente. Pero también la huella imborrable de esos eventos traumáticos que afectaron profundamente su bienestar físico y emocional en etapas cruciales de su desarrollo. No debemos subestimar el impacto del estrés crónico, especialmente si comenzó en la adolescencia, en la alteración de la homeostasis corporal, llevando a desequilibrios que pueden manifestarse de diversas formas. Además, la vida de una actriz de renombre mundial como Demet está marcada por horarios extenuantes, viajes constantes y la presión incesante de mantener una imagen pública impecable. La falta de sueño reparador, un lujo escaso en su profesión, y el estrés inherente a la exposición constante ante el ojo público pueden agravar cualquier predisposición subyacente a la hinchazón ocular. Sin embargo, la insistencia en que esta es una característica distintiva de su fisonomía, y la conexión que podemos trazar con su pasado, es lo que le otorga a esta historia un matiz tan particular y conmovedor. Cuando hablamos de que se ve en su rostro, es fundamental aclarar que no me refiero a que Demet se vea mal, ni mucho menos. Absolutamente no. Demet es una mujer de una belleza excepcional, poseedora de una luz propia que irradia autenticidad y carisma. Lo que quiero transmitir es que para aquellos de nosotros que conocemos su historia, que observamos con empatía y una perspectiva más profunda, esos ojos hinchados pueden ser portadores de una narrativa silenciosa. Es como un mapa visible de su resiliencia, un testimonio de las batallas que ha librado y, lo más importante, que ha superado. Es una característica que, lejos de restarle belleza, le confiere una capa adicional de profundidad, de humanidad, de experiencia vivida. Imaginen la fuerza interior, la entereza que se necesita para sobreponerse a adversidades tan desgarradoras, para construir una carrera profesional de éxito estratosférico y convertirse en un modelo a seguir para innumerables personas en todo el mundo. Y tal vez, solo tal vez, esos ojos hinchados son un indicio, una señal sutil pero poderosa, de que a pesar de todo el brillo, del glamour y del éxito rotundo, las cicatrices de un pasado doloroso siguen presentes, integradas de forma inseparable en la persona que es ella hoy. No como una señal de debilidad, sino como una parte fundamental de su historia, de su intrincado y admirable viaje vital. Es esencial, cuando nos referimos a figuras públicas, recordar que en última instancia, son seres humanos complejos, con sus propias luchas internas, sus propias historias únicas. Y a veces lo que en un principio percibimos como una imperfección, una particularidad física, puede ser, en realidad, una elocuente señal de fortaleza, de supervivencia, de la capacidad humana para trascender el dolor. La hinchazón en los ojos de Demet, vista desde esta perspectiva ampliada y empática, se transforma en un símbolo poderoso de su lucha incansable, de su indomable capacidad para seguir adelante a pesar de las tormentas que la vida le ha presentado. Así pues, para resumir nuestro apasionante recorrido de hoy, hemos explorado la intrigante característica de los ojos hinchados de Demet Özdemir. Hemos trazado una posible conexión entre esta particularidad fisonómica y los eventos traumáticos de su infancia y adolescencia, como la dolorosa separación de sus padres y la irreparable pérdida de su padre. Hemos considerado, desde una perspectiva psicosomática y biológica, cómo el estrés y el trauma pueden manifestarse físicamente en nuestro cuerpo, y cómo la delicada zona ocular es particularmente sensible a estos factores. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo esta aparente imperfección, lejos de ser algo negativo o que deba ser ocultado, puede ser interpretada como un símbolo conmovedor de su resiliencia inquebrantable y de su profunda y rica historia de vida. Demet, a través de su propia experiencia, nos enseña una lección invaluable, que las cicatrices, ya sean visibles o invisibles, no nos definen, sino que es la forma en que elegimos seguir adelante después de ellas lo que realmente moldea nuestro destino. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje de reflexión tan profundo e inspirador. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí me ha sido prepararlo. Me encantaría, sinceramente, conocer sus pensamientos al respecto. ¿Han notado ustedes también esta característica en Demet? ¿Tienen alguna teoría propia que deseen compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y seguir construyendo este espacio de intercambio y aprendizaje mutuo. Y si, como espero, el vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un buen me gusta, un like que siempre ayuda enormemente al crecimiento y alcance del canal.
Les invito también a compartir este vídeo con sus amigos, con aquellos que crean que puedan encontrar esta historia interesante o inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de nuestras próximas investigaciones, análisis y debates. Les envío un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, mis queridos amigos.